hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará.
Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente. Bienvenido a nuestra reunión virtual de esta mañana. Espero que te encuentres muy bien, espero que tú y tu familia estén muy bien. Y pues gracias por conectarte para continuar con nuestro estudio de Juan. Con el estudio de esta mañana creo que es un tema importantísimo para estos tiempos que nos está tocando vivir, ¿no? Con todo esto que ha estado pasando. Eh, Porque creo que las circunstancias en las que estamos viviendo, todo lo que pues ha desarrollado este último año, pues ha afectado mucho nuestro estado de ánimo, ¿no? Sin duda se ha visto afectado en lo que estamos sintiendo con las noticias, con las enfermedades, con las personas cercanas que se han visto afectadas por todo esto. Y, y es que la realidad es que nuestro estado de ánimo se ve afectado mucho, en gran parte, por nuestro estado mental, es decir, lo que estamos pensando. Eh, Muchas veces sentimos felicidad, angustia o temor, o a lo mejor sentimos esperanza o tristeza. Y todos estos sentimientos que tenemos van muy de la mano con lo que estamos pensando. Y si a eso le sumamos, ¿no?, la incertidumbre de estas épocas, de todo nuestro entorno, tanto el presente como el futuro tiene mucha incertidumbre y pues estos pensamientos pues obviamente nos afectan nuestro estado de ánimo, ¿no? Y generan muchas preocupaciones en nosotros. Puede ser obviamente de la salud, que ha estado tan latente este problema, y estar pensando todo el tiempo si, qué tal si me enfermo, qué tal si alguien que yo conozco se enferma, si le da este bicho, ¿verdad? O qué tal si heredo alguna enfermedad de mi familia o me enfermo de alguna otra cosa, ¿no? Porque es una preocupación constante, ¿no? La salud y la economía también es algo que nos ha estado preocupando, que podemos ver la situación y estamos pensando qué tal si ya no puedo vender, qué tal si tengo que cerrar, qué tal si me despiden. O sea, todo este tipo de pensamientos siempre generan un poco de incertidumbre, ¿no? Y es que el futuro generalmente es así, o sea, y se acentúa más por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Pero a la larga, si no controlamos nuestros pensamientos, estos sentimientos nos pueden controlar a nosotros y nos pueden transformar para mal. Hay muchos estudios que comprueban este tipo de cosas, cómo afectan el comportamiento de las personas de acuerdo a lo que están pensando. Y, y es algo que es comúnmente sabido, ¿no? Que este tipo de cosas pasan. Entonces, es muy importante estar haciendo constantemente una introspección y de preferencia también pelotear ideas con otras personas para que no nos enfrasquemos en un círculo vicioso de nuestros propios puntos de vista, de nuestros propios pensamientos. O sea, estar preguntándonos constantemente, o sea, ¿qué es lo que creo? ¿En qué me baso para creer estas cosas? ¿Qué oyes? ¿Qué te metes en la cabeza y en tu corazón? Porque vivimos en una época en donde nos metemos en realidad todo tipo de información a una velocidad que nunca antes había sucedido. No tenemos ni siquiera tiempo de procesar esto que estamos leyendo, esto que estamos viendo. No tenemos tiempo ni de procesarlo cuando ya nos cambió nuestro punto de vista, cuando ya nos alteró nuestro estado de ánimo y incluso muchas otras cosas en nuestra vida. Nuestras relaciones, nuestras rutinas, etcétera, porque de un día para otro cambiamos de opinión con tanta cosa que escuchamos, con tanta cosa que leemos, entonces hay que estar atentos. Y precisamente el pasaje de esta mañana, el que nos toca estudiar, Jesús está hablando con sus discípulos y él sabe que vienen unas cosas tremendas. O sea, él sabe que iban a pasar unas cosas terribles tanto a él como a sus discípulos. Y como un maestro amoroso que es, y preocupado por sus discípulos, les adelanta un poco lo que iba a pasar. Les anticipa qué es lo que ellos iban a sentir, pero además les deja una promesa increíble para que estuvieran tranquilos y confiados en lo que él les estaba diciendo. Esta promesa que les deja, además nosotros también la podemos aplicar a nosotros.
Creo que es de gran enseñanza, que se puede poner en práctica perfectamente bien en esta época tan complicada que nos ha estado, pues, que nos ha tocado vivir. Entonces acompáñame por favor, vamos al Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 16 y del versículo 16 al 24. Si lo tienes ahí, por favor, acompáñame. Dice así la palabra de Dios. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos estar reunidos, Señor, reunidos en tu nombre, juntos para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú estás en control de todas las cosas que nos rodean, Señor, y pues esta mañana te pido que tu espíritu se mueva en nuestros corazones, que nos hable, Señor, al corazón. Podamos poner nuestros pensamientos en orden, Señor. Podamos agarrarnos de ti y estar tranquilos, Señor, y te pido que tú nos muevas, Señor, que tú acomodes las cosas que tenemos que acomodar, Señor, para vivir y reflejar lo que tú eres y lo que tú enseñas, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hace 2 semanas vimos que Jesús les había dicho una mala noticia a sus discípulos. Ellos no se lo esperaban. Les había dicho que ya no iba a estar con ellos porque se tenía que ir al Padre. Entonces ellos, o sea, sus planes de reinar con el Mesías, pues se habían venido abajo. Y además también les dice que el mundo los iba a aborrecer y los iba a perseguir, los iban a matar y bueno, ¿no? Y también veíamos como en esa misma conversación un poco más adelante, que esto es lo que les convenía porque así iba a venir el Espíritu Santo y les explicaba, ¿no? Que era lo que más les convenía porque el Espíritu Santo iba a hacer muchas cosas para ellos, les iba a enseñar todas las cosas, les iba a recordar, etcétera. Entonces, tenemos que recordar que estas son de las últimas palabras que iban a cruzar de Jesús y sus discípulos antes de que lo arrestaran y lo crucificaran. Y él se enfoca entonces en darles ánimo también, en darles una serie de instrucciones para que estuvieran listos para lo que venía. Entonces vamos a ver cómo los prepara para estas cosas que iban a suceder. Y lo que podemos ver en este pasaje, primeramente, es que Dios les muestra su plan a sus discípulos nuevamente. O sea, les explica que Él sabe lo que va a pasar, pero además les cuenta qué es lo que va a pasar. El versículo 16 lo dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. A lo mejor nosotros podemos entender esto, está muy claro, ¿verdad? Está hablando de pues su muerte en unas horas, su sepultura y en 3 días su resurrección. Pero a ellos no les explica que iba a morir o que lo iban a enterrar, por eso es que no lo iban a ver, ¿verdad? Y después de otro poco lo iban a volver a ver porque iba a resucitar y después iba a ir al Padre. O sea, él no les explica esto. Pero estas palabras les tuvieron que haber retumbado un poquito más adelante. Y poco tiempo antes les había dicho que ya no los iba a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los había llamado amigos para que todo, o sea, porque todas las cosas que había escuchado del Padre se las había dado a conocer.
Y esto es algo que nos debe dar mucha tranquilidad, ¿no? En cuanto a que Jesús, o sea, siempre nos dice cuál es el plan. O sea, Jesús les estaba mostrando el plan de Dios y el plan era el redimirnos. O sea, ya se los había dicho Jesús fuerte, claro, pero todavía no entendían a lo que se refería. A veces nos preguntamos qué tan claro se los dijo Jesús y tenemos un ejemplo en Mateo 20. En Mateo 20, 18 dice, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. O sea, estas palabras no pueden ser más claras. Me van a entregar con los sacerdotes, con los escribas, me van a condenar a muerte, ¿verdad? Me van a azotar y me van a crucificar. Mas al tercer día resucitará el Hijo del Hombre. Entonces está bastante claro. Y cuando leemos estos pasajes, me parece increíble que no hayan entendido. O sea, ni en esa ocasión, ni en esta que estamos viendo, porque el versículo 17 dice claramente que no entendían. O sea, empezaron a decir entre los discípulos, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y no me veréis, porque yo voy al Padre. O sea, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Entonces es interesante simplemente preguntarnos por qué no entendían. Tal vez porque los planes de Dios no encajaban en sus planes o en las ideas que ellos tenían, ¿verdad? En sus propios sueños y, y a lo mejor en los conceptos que ellos tenían de lo que tenía que pasar. Cuando pasan estas cosas, podemos entender ahora nosotros por qué era tan necesario que tuvieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder entender todas las cosas como Jesús se los había dicho. Pero a veces me pregunto, ¿no entendieron? O más bien no lo creyeron. O sea, no están acostumbrados a tomar la palabra de Dios, lo que Jesús estaba diciendo, como un hecho, sino que no lo entendían porque no lo creían. Entonces, a veces nos pasa mucho esto a nosotros también. Cuando nos topamos con el plan de Dios en su palabra, o sea, ¿cómo reaccionamos? ¿Entendemos las cosas o creemos simplemente porque Él lo dice? Muchas veces lo rechazamos porque no encaja con nuestros planes, pero sí vale la pena analizarlo y meditar qué es lo que está en el fondo. O sea, como Pablo exhorta a los efesios cuando les dice en el 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque muchas veces cuando no entendemos lo que Dios dice, sus planes, su palabra, etc., puede ser porque estamos metidos en nuestros pensamientos, en la vanidad de lo que nosotros creemos y opinamos. Esto, ¿verdad? Obviamente ha llevado a que tengamos un entendimiento entenebrecido, porque estamos pensando nuestros pensamientos, estamos en la vanidad de nuestros pensamientos. Y luego más adelante dice, si vivimos ajenos a la vida de Dios, como le estaba diciendo, por la ignorancia. O sea que no conocemos que hay una vida en Dios. Y mucha gente decide pensar y vivir así. Y al final dice, y todo por causa de la dureza de nuestro corazón. O sea, Dios ha dado a conocer su plan desde un principio, ¿no? Desde el principio hasta el fin nos tiene perfectamente claros cuál es su plan. Y Él escribió el guión completo y no como algo que estuviera oculto para nosotros, sino que ahí está, al alcance de cualquiera que quiera leerlo. Y aquí viene una clave importantísima, un punto importantísimo que tuvieron los discípulos y es fundamental que nosotros también tengamos. Dice el versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle. Jesús conoció que querían preguntarle. Y es que esta es la actitud correcta. Aunque nos dé pena, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a preguntarle, a ir con Él para que nos dé las respuestas correctas. ¿A quién más iremos si no es a Él? El problema aquí no es tanto que no entendieran, o sea, eso no era un problema, porque en la vida va a haber muchísimas cosas que no entendemos. Lo que Jesús le responde es la clave, porque nos tenemos que acercar a Dios para recibir las respuestas de Él. La dureza del corazón nos priva del plan de Dios, nos cierra a escuchar las respuestas, como pasó con los fariseos, con los sacerdotes, tenían el corazón duro y no escucharon lo que estaba diciendo el Mesías. Entonces, lo mismo nos puede pasar a nosotros.
Tenemos que tener esa disposición de preguntarle a Dios. Y la respuesta que les da Jesús a lo mejor no les aclara la duda que tenían en cuanto a lo que iba a pasar, pero les contesta para que sepan que lo que ellos iban a vivir, lo que a ellos les tocaba pasar, era parte del plan. Porque debemos entender que Dios está en control de las circunstancias. Y a veces puede ser difícil verlo. O sea, imagínate los discípulos. ¿Cómo que vamos a estar tristes y lamentando? ¿No? Como dice el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. O sea, qué duro que te digan vas a estar triste y vas a estar lamentando. Pero no les explica mucho la duda que tenían, sino que más bien creo yo que se las amplía. Porque ellos le están preguntando, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. O sea, no estamos entendiendo esta parte. Y les dice, ok. O sea, Jesús no les contesta explicándoles, bueno, es que me van a crucificar y después voy a resucitar y voy a regresar al Padre. O sea, eso no se los dice. Eso lo iban a ver hasta después y hasta después lo iban a entender. Pero les dice cómo su plan los iba a afectar para que no los tomara por sorpresa. Y además les da más información. Aparte de que iban a estar tristes y lamentando, les dice que el mundo se alegrará. El mundo se alegrará porque va a creer que había vencido la amenaza de Jesús. O sea, es algo que puede sonar increíble, pero, o sea, recuerdan cómo hasta este momento él había estado hablando del príncipe de este mundo y de cómo Jesús lo echaría fuera y cómo ya había sido juzgado. Bueno, pues los que siguen la corriente de este mundo se alegraron cuando creyeron que habían derrotado a Jesús al crucificarle. O sea, todos aquellos que no estaban buscando a Dios, sino que estaban buscando su propia gloria, sus propios planes, estos fueron los que se alegraron. Y es increíble, pero es una tendencia que vemos en casi todas las corrientes del mundo. Parece que todo apunta hacia destruir todo lo que representa a Dios, todo lo que nos puede llevar a Él. Estamos viviendo una tendencia en que cuando alguien cree en Dios, la gente se burla de Él. Lo tachan de ignorante, de retrógrada, de tener una mente menos desarrollada porque no entiende las grandes explicaciones de las cosas. Eso es lo que dice. Pero esto lo advirtió Jesús, para que no se sorprendieran de lo que iba a hacer, o sea, en unas pocas horas. Pero esta explicación también nos sirve a nosotros para que no nos sorprendamos de que estas cosas van a suceder. O sea, el mundo se alegra y el mundo se organiza de querer, entre comillas, matar a Dios, en querer desaparecerlo como si eso fuera posible. Pero además les dice que iban a sufrir una tristeza temporal. Dice que lloraréis y que lamentaréis porque iban a ver su muerte. El versículo 20 dice, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces les deja una promesa increíble. Les dice que va a venir un gozo después de esa tristeza. Y desde el punto de vista de los discípulos, pues imagínense, iban a matar a su maestro. Iban a estar 3 días aterrados, confundidos, dudando, muy tristes. O sea, yo no me puedo imaginar toda la gama de sentimientos que deben de haber experimentado. Pero regresando a las palabras de Jesús, esa tristeza se iba a convertir en gozo. Iban a ser testigos de la resurrección. Iban a ver a su maestro que volvía a la vida en un cuerpo glorioso, nada menos. O sea, esa iba a ser una promesa cumplida. Más adelante, en Pentecostés, iban a recibir el Espíritu Santo, otra promesa cumplida. Y como vemos en las cartas del Nuevo Testamento, todos ellos, todos estos apóstoles, estos discípulos, vivieron y murieron esperando la promesa de que iba a regresar. O sea, un ejemplo de cómo vivieron después de que se fue Jesús lo encontramos en Hechos, para que nos demos una idea que las cosas que Jesús había dicho se iban cumpliendo. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y compartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí es donde nosotros entramos. Todos los que hemos sido añadidos a la familia de Dios a lo largo de los años, ahora nos toca vivir otra etapa, ¿no? Que también está llena de este mismo gozo ahora.
porque sabemos que Él resucitó y además tenemos acceso también al Espíritu Santo. De la misma forma que los discípulos iban a vivir circunstancias difíciles y no iban a estar solos, y su tristeza se iba a convertir en gozo, con las circunstancias controladas por Dios, en nuestras vidas, Dios también está en control de todas las circunstancias. Y tampoco estamos solos. O sea, Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra, que gracias a Dios ya está completa, y a su iglesia, que somos todos nosotros, los hijos de Dios. Siento que nos dejó una probadita de lo eterno para poderlo experimentar y vivir ahora. Nos dejó su Espíritu. Y desde nuestro interior el Espíritu produce en nosotros su fruto, como dice Gálatas 5:22. O sea, es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero hemos hablado mucho del amor y ahora estamos hablando del gozo. Porque este pedacito de fruto que brota de nuestro interior, que en muchas ocasiones no tiene sentido, o sea, que sintamos ese gozo sobrenatural a pesar de las circunstancias o de lo que podamos estar pasando y que Dios lo pone ahí para que entendamos cómo va a ser nuestro estado cuando estemos con Él para siempre. Y ese gozo, claro, que nos ayuda a pasar cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Como también vemos en la vida de los apóstoles y de los discípulos. O sea, cantando en las cárceles y gozosos de haber sido azotados. Todos estos ejemplos que nos dejan que a veces no son difíciles de entender, pero cuando entiendes que es el gozo del Señor, entonces tiene un poco de sentido. Y así como los discípulos en Hechos, nosotros cuando nos congregamos, cuando nos juntamos, cuando compartimos el pan, compartimos la vida, compartimos los problemas y las cargas unos con otros, o sea, esto también es una causa de gozo, es algo fuertísimo en nuestra vida que tenemos. Por eso es tan importante reunirnos, como se pueda, ya sea por internet, o sea, o en lugares abiertos, con los cuidados necesarios, como sea, pero no dejar de hacerlo, porque esto es lo que puede ser muy peligroso. O sea, tenemos que tener claro que no es solamente en esta vida. Este gozo que promete Dios no es solamente en esta vida. Tenemos que ampliar nuestra visión, porque no se trata solamente de estar sonrientes y alegres, ¿verdad? Como Felipín, sino que es algo que va mucho más allá, es algo mucho más profundo, porque el versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Nadie os quitará vuestro gozo. Es una frase muy fuerte, muy firme, ¿no? Como muy certera y además muy duradera, o sea, duradera. Nadie les podrá quitar el gozo. Eso es impresionante. Porque cuántas cosas no nos quitan el gozo de un momento a otro, ¿no? O sea, se nos descompone una cosa y ya estamos haciendo berrinches y o sea, estamos enojados o cualquier cosa. O sea, imagínate un gozo que nadie te puede quitar. Y además cuando vemos esa frasecita en el versículo 23 que dice, en aquel día, es una de esas frases claves que encontramos en la Biblia que si bien está hablando de cuando vuelvan a ver a su maestro, ¿verdad? Resucitado y subiendo al cielo, regresando al Padre, porque eso es lo que iba a pasar en aquel día, también es una frase que nos lleva al final de los tiempos. Un aquel día como más hacia adelante, como vemos en Hebreos 10:24. Y, y aparte es un consejo muy práctico, ¿no? Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando es que aquel día se acerca. Aquel día, ¿no? Que no dejemos de animarnos, de mejorar, de estimularnos al amor y a las buenas obras, porque viene aquel día en que Cristo va a regresar y tenemos que estar animándonos y motivándonos unos a otros para que cuando regrese el Señor, pues nos encuentre como Él quiere que nos encuentre bien, ¿verdad? No nos encuentre flojeando y dormidos, sino que estemos bien para aquel día. Según Timoteo 1:12 también lo dice. Por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Y es que aquí denota la misma esperanza de aquel día. O sea, de que todo lo que estamos haciendo es para aquel día que volvamos a ver a nuestro Salvador. Aquel día que nuestro Señor, como dice Isaías, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. O sea, este es el gozo cumplido. O sea, 100% cuando regrese nuestro Señor. Cuando no haya más dolor. Cuando estemos viviendo con nuestro Salvador para siempre. O sea, esto no solamente nos es útil para aquel día, sino que en estos momentos nos es indispensable. Si estamos esperanzados en que aquel día va a venir, es una razón suficiente para que siempre estemos gozosos. Para que la gente nos pregunte, bueno, ¿qué mosco te picó a ti? ¿Cómo le haces para estar contento? Ve cómo está el mundo. Y pues nosotros les podemos explicar, es que yo estoy esperanzado en que un día voy a ver al Salvador. O sea, yo sé que Él cumple sus promesas y Él dijo que iba a regresar. Entonces, de esta forma les podemos compartir la única causa de que el gozo nadie nos los puede quitar. Y es que Dios es esa clave. Dios es la clave para tener gozo ahora y para siempre. En el versículo 21 dice, habla de la ilustración que aparece desde Génesis a Apocalipsis. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. O sea, esta mujer dando a luz, sabiendo que va a sufrir, porque no hay manera de no sufrir, ¿verdad? Es un proceso natural del embarazo. O sea, las mujeres pueden atestiguar y saben lo que es cargar un bebé por 9 meses. O sea, lo que duele, las incomodidades. Pero al momento que ya es la hora, ahí es donde vienen los dolores más fuertes. ¿No? Esos dolores que van en aumento, que crecen en intensidad y en frecuencia. Y mi esposa, si algunos han hablado con ella, tiene un dolorímetro que le ha picado una mantarraya, ha tenido piedras en los riñones, le han sacado las muelas, y ha parido 3 hermosos hijos. O sea, ella dice que el peor de todos es el dolor de los partos. Es un dolor que es tan intenso que dejas de pensar, que se te olvida ni, o sea, hasta cómo te llamas, ¿no? Un dolor así. Pero una vez que nace, ¿no? Una vez que ves a esa personita nueva que llevas tanto tiempo queriendo conocer, todo eso se olvida y se vuelve un alivio, se vuelve un gozo, una felicidad tremenda por poderlo ver. Imagínense que a esto compara Jesús lo que iban a sufrir sus discípulos, a esa angustia de ver que iban a matar a su maestro, y ese mismo gozo lo compara al momento de que iban a ver a su maestro resucitado. En términos generales podemos ver que la vida es igual. Cuando entramos en esta vida sabemos que vamos a sufrir. Es de las cosas que son seguras. Naces, creces, te reproduces y mueres, te dicen desde chico, ¿no? Entonces sabes que esto no se va a poner bien. Algunas personas tratan de ignorarlo o tratan de hacer como que no va a pasar. Sin embargo, mientras más tiempo pasamos aquí, nos damos cuenta de que pues más bien es lo normal. Pero gracias a Dios que tenemos esperanza, tenemos su alternativa, tenemos su solución para esta vida y para la que sigue. Pero eso nos hace, o sea, yo creo que por eso nos hace la promesa que está en el versículo 23 y 24. Porque les dice, de cierto, os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y esto es un cambio para estas personas porque anteriormente llegaban a Dios por medio del sacerdote, ¿no? O sea, ese era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero Jesús le está diciendo ahora pidan al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Juan 10:30 les había dicho, yo y el Padre uno somos. Está viendo aquí un cambio increíble porque ya no iba a ser el Padre de Abraham, el Dios de Abraham, sino que gracias a lo que Jesús iba a hacer, ellos y nosotros tenemos acceso directo a Él. Por eso pedimos al Padre en su nombre, porque es el nombre sobre todo nombre.
Él se iba a entregar, se iba a sacrificar por nuestros pecados. Posteriormente iba a regresar en la forma del Espíritu Santo para seguir su plan. Porque Dios no es un Dios ausente, o sea, no está lejano, sino que más bien es un Dios accesible, involucrado y que nos entiende a la perfección. Y aunque por causa del pecado en este mundo sabe que va a haber sufrimiento, nos deja la promesa de que no será así para siempre. Y que Él mismo con nosotros, va a estar con nosotros para llevarnos de la mano. Hasta que nuestro gozo sea cumplido, como dice aquí. Hasta que Él regrese. Entonces, como veíamos al principio, nuestro estado de ánimo se ve afectado mucho por lo que creemos, por lo que pensamos. Y en esta época de muchísimo estrés y además de muchísima comunicación, o sea que nos enteramos de cosas que alrededor de todo el mundo, como si estuvieran pasando aquí al lado, o sea, debemos frenar un poquito, debemos frenar y pensar cómo está mi estado de ánimo y qué está provocando esto. Estoy obedeciendo lo que Dios dice, estoy haciendo lo que Dios dice, estoy confiando en lo que Dios dice. O sea, a pesar de las circunstancias, ¿yo tengo gozo? Y pregúntate, ¿sí? ¿No? ¿O por qué? O sea, no hay manera de estar gozosos si nos la pasamos viendo las malas noticias y leemos todos los artículos de todas las noticias de todo el mundo. La verdad es que casi son puras malas noticias. Y si las repetimos todo el día y todo el día, no vamos a pensar en otra cosa. Yo creo que por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios, repasar sus promesas y tenerlas frescas en nuestro corazón, para que sí podamos recordar todos los días que Él está en control, que todas estas circunstancias no se le han salido de las manos y que es parte de su plan. También es importantísimo estar en comunión, estar en comunicación unos con otros, el animarnos, el estimularnos al amor, a las buenas obras. Cualquier situación es diferente, ¿no? Si sabemos que no estamos solos. Es mucho más fácil cuando sabemos que no estamos solos y en verdad, hermanos, no estamos solos. Y lo que estudiamos hoy nos lleva a ver que no es solamente sobrellevar las circunstancias, sino que en verdad tenemos que ser un reflejo del gozo del Señor. Así como Juan nos ha dicho ya en varias veces, ¿no? Que nos debemos diferenciar por el amor que nos tenemos, de esa misma forma el gozo del Señor tiene el mismo impacto. O sea, el que nadie nos pueda quitar el gozo es algo que verdaderamente llama la atención. Y como parte del fruto del Espíritu es algo sobrenatural. Para poder tener esto debemos empezar por tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Debemos entregarle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados y confesar con nuestras bocas que Jesús es el Señor. Esta es la única forma en la que podemos ser salvos y ser hechos hijos de Dios y sellados así por su Espíritu. Y es que estando en Él, estando en Jesús es la única forma en la que podemos llevar fruto, como veíamos hace unas semanas. Para poder tener verdadero gozo en esta vida necesitamos estar en Cristo. Y además, ese gozo se debe ver porque estamos a la espera de que el gozo eterno, ese gozo sea cumplido, ese gozo que Dios nos ha prometido. Yo creo que para donde volteemos tenemos que reconocer que al mundo le hace falta gozo, o sea, gozo verdadero, duradero, eterno. No solamente felicidad momentánea y falsa como muchas personas buscan en diferentes lugares. Debemos proclamarles que el verdadero gozo que se encuentra solamente en nuestro Señor Jesucristo, ese gozo que nadie nos puede quitar. Y también es una de esas métricas que Dios nos ha dejado para saber qué tan conectados estamos con Él. Porque solamente estando cerca de Él es que podemos reflejar su gozo. Mediten esto, hermano, mediten en esto, platíquenlo, estemos en comunicación, porque esto es verdaderamente una de esas cosas que hace una diferencia en esta vida y en estas épocas que estamos viviendo. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santo, te amo, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tremendo regalo del gozo que tú nos das, Señor, este gozo sobrenatural que va más allá de lo que podemos estar viviendo, Señor. Ese gozo que se basa, Señor, en esperar que tú vas a regresar, Señor, en esperar que tú vas a regresar y que vas a arreglar todas las cosas.
Te damos gracias porque puede ser esto una realidad en nuestra vida, Señor. Te pido por favor porque podamos dejar a un lado todas las cosas que nos alejan de ti, Señor. Que podamos verdaderamente buscarte, verdaderamente conectar contigo, Señor. Verdaderamente conectar unos con otros para animarnos, Señor. Para orar, para estar en comunión contigo y con otros, Señor. Para que podamos hacer estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir, Señor, pues un poco más llevaderos, Señor. Si seguimos aquí, Señor, es porque quieres que sigamos haciendo tu obra, Señor. Te pido que tú traigas cada día a los que faltan, Señor, a los que faltan por creer. Te pido que toques los corazones de aquellas personas que puedan estar escuchando este o cualquier otro mensaje que sea tuyo, Señor, que sea de tu palabra y que te entreguen su vida, Señor. Que se arrepientan, Señor, y que tú les puedas mostrar lo que es verdaderamente estar en gozo eterno, a pesar de lo que puede estar sucediendo a su alrededor, Señor. Te pido por todas estas personas, Señor, y te pido que despiertes nuestro corazón para hacer más para ti, Señor, para compartirte. Y pues, Señor, te pido que nos guardes, que nos bendigas y que podamos hacer tu obra, Señor, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues les agradezco mucho el haberse conectado. Es a veces complicado, es difícil, pero hay que enfocarnos en lo que Dios nos está queriendo enseñar. Hay que vernos, platicar entre semana, hay que estar en comunión, hay que animarnos unos a otros porque claro que se necesita. Te animo a que lo hagas, que te metas al grupo de oración, que busques a las personas que están cerca de ti, que le eches un telefonazo a algún hermano para que, pues no sé, esas palabras a veces pueden hacer una gran diferencia. Y pues espero que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga mucho y nos vemos si Dios quiere la próxima. Hasta luego.